Listo, creo que acaba de empezar la grabación. Perfecto. Les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que cuando yo llevé biología fue uno de mis temas favoritos de todos, que básicamente habla del tráfico vesicular. Pero para esto yo necesito que tengan bien fijos unos conceptos que la verdad es que ya hemos ido tocando, ¿no? A ver, disculpen, no he cambiado el nombre. Para nosotros este 6 porque hemos llevado como 80.000 clases. Tráfico vehicular. Listo. Entonces les comentaba, para que ustedes puedan entender bien este tema y que no se les vaya a complicar, algo muy importante es que tengan bien, pero que bien fijo los temas que ya hemos visto antes, ¿no? No sé si recuerdan que hace unas clases, creo que justamente cuando estábamos hablando de la célula y tal, que fue nuestra clase número 3 hablábamos de que así como existen organelas, también nosotros teníamos organelas membranosas. Recuerdan que estaban compuestas principalmente por dos capas, teníamos una capa citosólica y luego teníamos una capa o una membrana interna. No sé si recuerdan bien que dentro de estas organelas podíamos encontrar al retículo endoplasmático liso, al retículo endoplasmático rugoso, al aparato de Golgi. Bueno, justamente nos vamos a ubicar en estas organelas que nos van a permitir mediar el tráfico vesicular. El tráfico vesicular, sé que ahorita lo van a ver y van a decir, oh, bueno, es el movimiento de vesículas dentro o fuera de la célula. Está bien, Shirley, ya, chévere, entendí ese concepto, no entiendo para qué tenemos que llevar una clase tan larga. Y este tema es muy importante porque mucho más allá de que sean medios en los que la célula, como ya sabemos, o bien mueva productos dentro de sí misma o vaya a mover estas vesículas para poder quitar algo. Sé que en acá no lo van a representar tanto así, pero va a estar muy, pero que muy relacionado, ¿saben con qué, chicos? Con la neurotransmisión. Cuando ustedes vean a mayor profundidad neuro, que de hecho va a pasar de acá máximo para ustedes 2 ciclos, porque si no me equivoco es la segunda unidad de fisiología uno, van a darse cuenta de que un concepto muy importante es la liberación de los neurotransmisores. Y van a ser estos neurotransmisores los que nos van a permitir a nosotros, no sé, mm, bueno, van a permitir que alguna persona se sienta eufórica, por ejemplo. Alguna persona esté muy feliz, van a permitir también la transmisión del dolor. Muy probablemente ya han escuchado todas estas cositas y tal, muy por encima, pero justamente es este proceso del tráfico vehicular en el que nosotros vamos a ver cómo van a salir los neurotransmisores, por así decirlo, para que puedan llegar a cumplir determinadas funciones, ¿no? Igual lo podemos relacionar con los órganos, ya, vamos a poder relacionarlo con aquellos órganos que secreten hormonas, tal vez. Entonces, así parezca un tema un poco aislado, realmente está bastante, pero bastante conectados con otros. Y yo creo que si ustedes llegan a entender bien lo del tráfico vesicular, como les comentaba, el entender ya cosas como, ah, mira, cómo se libera un neurotransmisor, o qué pasa si yo agarro y libero glutamato o inhibo la liberación de glutamato, pues va a ser un poco más sencillo, ¿no? Así que sí, yo creo que esa es una de las aplicaciones que nosotros podríamos darle a ese tema. La verdad es que a mí realmente me gusta mucho. Así que lo vamos a hacer rápido, tal. Esta vez no les traje Kahoot porque se me hizo un poquito tarde ayer. Llegué tardísimo a casa, pero les he preparado preguntas, así que quiero que estén atentos porque como no recuerdo bien en qué clase nos hacían eso, como en bioquímica. Voy a agarrar, voy a llamar a cada uno y lo voy a decir. A ver, Juan Pablo, te voy a dar una pregunta, tales son las opciones, quiero que me digas cuál es la respuesta. He seleccionado preguntas de banquitos, he seleccionado también unas preguntas que he hecho yo con el material que les estoy presentando, así que no se preocupen. Ah, y luego ya coordinamos, chicos, el tema del repaso, porque si por hoy nuestros horarios no coinciden, pues bueno, lo haremos virtual y igual no se preocupe mucho porque no sé si lo han sentido, pero en cada una de las clases realmente nosotros ya hemos estado revisando banco. Desde la misma clase en las que se les doy a ustedes y les digo, ah, sí, tienen que echarle mucho ojo, es porque he estado checando el banco y las preguntas que han hecho en sus pre y post test, las preguntas que les traigo en el Kahoot, o las preguntas que le traigo en la parte última de todas las diapositivas, créanme que todo eso son preguntas de banco. Todavía no tengo el banco 25.1, pero ya lo conseguí. Así que para la siguiente clase, a más tardar, o si no, ya para el repaso,
les voy a traer ya el conglomerado de todas las preguntas. Y si quieren más bien que les pase un conglomerado de todas las preguntas por tema, pueden escribirme por DM. Y yo se los paso porque justo he revisado varios bancos, creo que he checado uno del 2023 que es el mío, he checado del 2024 dos y así. Me he hecho un menjunje de preguntas por cada uno de los temas, porque no, como les comento, ¿no? Así es como yo elaboro sus pre y post test y tal. Así que para que puedan repasarlo, la verdad es que a mí me parece un método bastante chévere. Y de hecho es algo que yo hago, ¿no? Reviso bancos anteriores, selecciono las preguntas por tema y qué es lo que hago yo o cómo estudio yo. Me estudio, en este caso, tema 6 tráfico vesicular. Ah, tenemos reticulante endoplasmático liso, rugoso, pasa esto, pasa lo otro, tal. Termino de repasarme bien el tema y agarro mi banco. Nada más con las preguntas del tema 6 con todo tapado, obviamente, porque yo no soy de las personas a las que le piensan que banquear es nada más ver la pregunta con la respuesta correcta y y pasar de largo, porque si no, siento que se pierde un poquito, ¿no? El decir, ah, sí, me está quedando algo, o estoy aprendiendo algo más o algo menos, porque no podría hacer esto, porque podría hacer la otra. Y la verdad es que hasta el momento me ha ido bastante bien. Así que chicos, cualquier cosita me escriben al WhatsApp. Sé que demora un poquito en responder, discúlpenme, pero no se preocupen. Y luego, porfa, si me pueden hacer recordar, quiero conversar con ustedes un temita que estaba viendo con uno de ustedes en estos días, que había sido el tema de la cápsula en las células procariotas. Así que si me pueden pasar la voz para que no se me pase, como las otras semanas, discúlpenme, se les agradecería un montón. Ya está. Ahora sí, sin más preámbulo, chicos, disculpen esta intro larguísima. Si pueden ir prendiendo sus cámaras, se los agradecería mil. Y si no, pues bueno, por esta semana se los perdono. Mientras me presten atención, porfi. Ya. Ahora sí, vamos a ver tráfico vesicular, que para nosotros va a ser nuestra teoría número 6, pero ustedes, según el sílabo, va a ser la número 5. Bueno, empecemos. Como les comentaba, algo muy importante es el poder recapitular lo que nosotros ya habíamos estado viendo. En este caso, recordemos cuáles van a ser las organelas membranosas. A ver, no sé bien si... A ver, Valeria Nicole, ¿qué tal? Es que tengo dos chicos que me han escrito que tienen ahorita problemas con el micro, así que si me lo pudieran escribir por el chat de aquí, se los agradecería un montón, pero me gustaría saber si Valeria Nicole tiene alguna idea de cuáles eran las organelas membranosas, ¿no? Que podíamos encontrar, tal. Buenos días, ¿me Buenos días, escuchas? ¿qué tal? El retículo endoplasmático, Ya. liso y rugoso, el aparato de Golgi, perdón, las mitocondrias, los lisosomas, las vacuolas. Sí, perfecto. Tengo una pregunta más. ¿Sabes cuál era la función que desempeñaban el retículo endoplasmático liso y por qué lo diferenciábamos del rugoso? Porque el retículo endoplasmático rugoso se encargaba de las síntesis de proteínas Ya, y él hizo. y el retículo endoplasmático liso eh, tenía una relación creo que con los lípidos, o no me acuerdo. Sí, con los lípidos. De hecho, una manera en la que yo siempre lo he recordado es que L de liso va con L de lípidos, ¿no? Es que cuando uno ya ha dado 80.000 exámenes y todos se le cruzan, no sé si les ha pasado, pero al menos a mí me funciona mucho ir haciendo ir juntando, ¿no? Los términos, porque creo que es una manera mucho más fácil y más divertida de poder hacerlo. De hecho, si le pidieran a mis amigos cuáles son todas las formas en las que memorizan, se matarían de la risa. Pero bueno, y sí, justamente el retículo endoplasmático rugoso va a ser el que se va a encargar de la síntesis de proteínas, ya que dentro de su estructura nosotros vamos a encontrar algo muy importante, ¿no? No sé si recuerdan que habíamos visto estas como bolitas que estaban flotando a lo largo de todo el retículo endoplasmático rugoso, que van a ser los ribosomas. Básicamente nosotros vamos a trabajar con ellos dos porque ellos van a ser nuestras organelas principales para la formación de los compuestos que posteriormente vamos a movilizar, pero también, como decía Valeria, vamos a adicionarle al aparato de Golgi, que nos iba a permitir
justamente el poder ya movilizar a las vesículas. No, no sé si recuerdan, pero en la clase número 3 decíamos que el aparato de Golgi, ¡ay! Escribí fatal, que el aparato de Golgi lo que hacía era poder quitarle agua a lo que nosotros ya habíamos formado dentro de los retículos, que en este caso podría ser los lípidos o las proteínas para que estén lisas para que se empaqueten, ¿no? Se empaqueten y se vayan en vesículas. Así que sí, vamos a trabajar con estas tres organelas membranosas. Y ya una de las últimas clases vamos a hablar un poquito más de mitocondrias, es que yo soy fanática de las organelas membranosas. Así que vamos a ver un poquito, creo que en ahí sobre el ciclo de Krebs y todo. Así que vamos a pasar bastantes clases que la verdad es que ya me encantan, ¿no? Bueno, recapitulando, estábamos hablando de que este movimiento vesicular va a estar a cargo de estructuras membranosas, ¿no? Algo muy importante es que el retículo endoplasmático, como habíamos visto, esta red de membranas, que no sé si lo pueden ver aquí, que se encuentran interconectadas, va a ser el orgánulo más grande de todas las células eucariotas. Va a estar formado por tubos y cisternas que se van a comunicar formando una red continua que, como vemos, van a partir desde la membrana nuclear, la cual va a tener conexión justamente con el retículo endoplasmático rugoso, y luego se van a extender por todo, pero todo el citoplasma de la célula. Y además, algo importante que tenemos que recordar es que la parte interna del retículo endoplasmático se llama lumen, ¿no? Y luego, lumen o espacio luminar. No he visto que lo pregunten, pero por si acaso es importante recordarlo. En este caso vamos a ver esta imagen y algo que tienen que tener muy, pero que muy presente es la unión que va a tener el núcleo con el retículo endoplasmático rugoso, porque nos va a permitir entender un poquito más el cómo es que se va a dar, por así decirlo, la síntesis de una proteína. Lo vamos a ver más adelante. Y tampoco es que vayamos a profundizar mucho porque de hecho en el final hay toda una clase en la cual nos van a hablar un poquito más acerca de la traducción, pero es importante que recuerden esto, ¿no? Sí, te escucho, Marife. Disculpa, ¿el núcleo se considera como una organela? Claro, es que, bueno, no sabría decirte bien si cumple todo lo que el resto de organelas cumplen, pero sí, es que el núcleo va a ser como el corazón de todo, ¿no? A ver. Ese dato me gusta. La verdad es que yo te diría que sí. Así que, ¿te parece si lo checamos al final para ser bien exactos? O de hecho, creo que vamos a tener también una clase de núcleo, así que no te preocupes. Yo siempre le he dicho organela, pero fácil y me estoy equivocando. Así que ya, lo checamos al final. Ah, y algo muy importante también es que ellas no van a contactar directamente con el núcleo, sino que van a contactar justamente con esta capa que habíamos dicho, esta membrana especial que va a tener un nombre en específico que no sé si recuerdan, pero era la carioteca. Esta membrana nuclear y tal va a ser la que va a encargarse de contactar con el retículo endoplasmático rugoso para su posterior síntesis de proteínas. Echemos un ojito así bien rápido a qué era lo que las funciones del retículo endoplasmático rugoso, cómo se veía. Algo muy importante de es que, como habíamos checado, va a tener la presencia de los ribosomas, ¿no? Que van a permitir mediar la síntesis de proteínas. De hecho, habíamos visto que los ribosomas no es que sean como en el caso del núcleo, tal vez que tengan un contenido dentro donde teníamos material genético y luego una membrana, no, sino que los ribosomas eran ARN mensajero libre. No sé si recuerdan que eran ARN mensajero libre y que poco a poco iba formando como esta bolita al adicionarle, no recuerdo muy bien, pero creo que era ácidos nucleicos. Eso la verdad es que es algo bastante interesante. Y bueno, justamente es lo que les comentaba, ¿no? El retículo endoplasmático va a tener ribosomas adheridos en sus membranas, específicamente en el lado de citosol, y estos ribosomas, como ya habíamos visto, van a tener dos subunidades. Van a tener una subunidad mayor y una subunidad menor. Que como habíamos visto, no sé si recuerdan, la menor era la que se encargaba de poder captar la señal. En este caso, esta señal nos va a decir, ah, ya sabes que tienes que elaborar una proteína y esta proteína tiene que tener tal secuencia de aminoácidos y luego la subunidad mayor era la que se encargaba ya de ejecutar la función, ¿no? Y que ya comenzaba con la síntesis. Bueno, nos dice que van a estar unidos el retículo endoplasmático y los ribosomas mediante la subunidad mayor de los ribosomas y esto es algo muy importante porque esta unión
se va a dar por medio de una proteína muy, 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 muy importante que van a ser las riboforinas, las cuales, como estamos viendo, van a mediar la unión entre el ribosoma y el retículo endoplasmático rugoso. Ujú. Y pues como ya sabemos, obviamente no se van a encontrar en el liso y su función principal va a ser la síntesis y el metabolismo de las proteínas, ¿no? Con los ribosomas. Acá hay algo muy importante que quiero que recuerden y es que aunque nos digan numerosas veces que el retículo endoplasmático rugoso pues también se involucra y está relacionado con la síntesis de las proteínas, recuerden que el que va a tener el que va a tener la síntesis de proteínas como función principal van a ser los ribosomas. Sé que es un poco confuso, ¿no? Porque nos están diciendo 24.000 veces, sí, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático rugoso, pero el retículo endoplasmático rugoso es como si fuera una fábrica. Pónganlo así. Va a ser una fábrica y tal, donde nosotros vamos a encontrar a los ribosomas dentro. Y los ribosomas van a ser los trabajadores. Entonces, los ribosomas van a ser los que, por distintos procesos que vamos a ver mucho más adelante, van a poder sintetizar la proteína y van a liberarlo justamente aquí en el retículo endoplasmático rugoso. Pueden ver ambas organelas dentro de preguntas de examen y eso es algo que vamos a checar al final porque no sé, aquí está. A ver, me dan 2 segunditos porque de hecho lo tengo así aquí y no se preocupen mucho por este tema porque, o sea, nunca les van a poner ambas organelas al mismo tiempo, no, no les van a decir síntesis de proteínas y les van a poner primera opción, retículo endoplasmático rugoso y segunda, ribosoma, ¿no? No. Pero es importante que recuerden que ambos van a desempeñar esta función y el que principalmente va a encargarse de esto, y justamente esta es la pregunta que les comentaba, el que principalmente va a desempeñar esta función va a ser vamos a bloquear esta imagen de aquí, van a ser los ribosomas. Pero también podrían marcar, como en esa pregunta que te dice, organela que se encarga de la síntesis de proteínas integrales en la célula. Ya. Podrían marcar retículo endoplasmático rugoso, que sería la única opción, porque estamos viendo que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Los lisosomas, no sé si recuerdan, pero eran como esta licuadora que vamos a ver en la siguiente clase, que nos va a permitir digerir el contenido de los fagosomas, o está muy, muy, muy relacionado con el tema de los macrófagos también, para poder ingerir ya sea debris celular, o sea, pedazos de célula y tal que hayan muerto por necrosis o por apoptosis para que no generen inflamación, pero el tema es que lisosomas no. El aparato de Golgi lo que hacía, como habíamos visto, era poder condensar los productos, ¿no? Condensaba los lípidos ya formados, y, igual que las proteínas, para luego empaquetarlos en vesículas y permitir que se vayan a dar su movilización. Y las mitocondrias eran organelas energéticas. Pero así como les podrían poner organela que se encarga de la síntesis de proteínas y les están poniendo aquí retículo endoplasmático rugoso, también le podrían colocar en el examen ribosoma. Así que eso es importante que lo recuerden, que ambas van a desempeñar esta función. La principal o el lugar exacto en donde se va a dar esta síntesis de proteínas va a ser en el ribosoma, pero el ribosoma justamente se encuentra acoplado al retículo endoplasmático rugoso y por eso es este el lugar, como les decía, es como si fuera la fábrica, ¿no? En donde vamos a tener a las proteínas formadas. De igual manera lo vamos a checar un poquito más a detalle más adelante, así que por eso no se preocupen, pero quería que tengan bien en cuenta este tema y tal. Ah, luego nos habla de algo bien chévere también, que va a ser el tema de de la glucosilación de las proteínas, las cuales se van a producir en el lumen del retículo, mientras que las proteínas que se vayan a formar en el citosol te dice que no van a ser glucosiladas. Por este tema no se preocupen, lo vamos a checar, creo que es uno de los puntos del final, y qué es la glucosilación. Así que ya lo vamos viendo con calma y además te va a decir que la síntesis de proteína, mejor dicho, las proteínas sintetizadas y almacenadas en el retículo endoplasmático rugoso, pues lo que les comentaba, ¿no? Antes de ser transportada a otros orgánulos citoplasmáticos, en la membrana van a tener que ser glucosiladas para poder convertirse recién en glucoproteínas. En otras palabras, nosotros a esta cadena de proteínas le vamos a agregar un azúcar en un punto en específico. Pero como les comentaba, lo que vamos a hacer es que vamos a checar esta información un poco más a detalle, un poco más adelante, porque es uno de los últimos puntos que vamos a checar. Y luego vamos a tener el tema del retículo endoplasmático liso.
Su característica principal es que a diferencia del rugoso, pues esta va a carecer de ribosomas, ¿no? Por eso vamos a decir que su superficie es completamente lisa. Bueno, acá te dice también que la mayor cantidad de las células va a tener un retículo endoplasmático liso escaso, pero va a ser especialmente abundante ¿dónde? En las células musculares estriadas, también en las células de Leydig, que muy probablemente lo recuerdan que los vamos a encontrar en el testículo. Algo muy importante también es que vamos a encontrarlo en la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque ellas van a ser las encargadas de poder secretar las hormonas esteroideas, que era como que les comentaba, no sé si recuerdan al inicio de la sesión, cuáles podían ser una de las aplicaciones del tráfico vesicular. Y algo muy, pero que muy importante también es en los hepatocitos. Los hepatocitos, no sé si lo tienen bien definido y tal, pero van a ser estas células que vamos a encontrar en el hígado. Entonces, estos en estos órganos, mejor dicho, específicamente en células musculares estriadas, en las células de Leydig del testículo, corteza suprarrenal y en los hepatocitos van a ser los lugares en donde principalmente vamos a encontrar retículo endoplasmático liso. Porque, ¿qué pasa? Vamos a tener muchas células en diversos tejidos, los cuales no van a requerir una producción de lípidos porque normalmente su metabolismo se va a basar en la obtención de lípidos de afuera, ¿no? Como por ejemplo, ustedes me dirán, Shir, ¿por qué acá no aparece el adipocito? Si literalmente el adipocito es una célula de grasa, donde nada más tenemos una membrana y luego todo el contenido de dentro, pues son lípidos, 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 lípidos. Pues bueno, el adipocito realmente va a estar lleno de lípidos porque, ¿qué pasa? En acá es donde se va a dar el almacén de los lípidos que nosotros hemos ingerido con la dieta. Entonces, por eso vamos a tener ciertas células nada más en determinados tejidos, las cuales van a llevarse, van a, mejor dicho, contar con esta organela porque van a desempeñar una función, como por ejemplo el segregar hormonas esteroideas dentro de la corteza suprarrenal. Así que eso quiero que lo tengan muy, muy, muy en cuenta, que nada más vamos a encontrar retículo endoplasmático liso en células musculares estriadas, en las células de Leydig, que vamos a encontrarlas en el testículo, en la corteza suprarrenal y también en los hepatocitos. Es muy importante que recuerden eso porque hay preguntas las cuales parecen un poco dateras y tal, donde les podrían preguntar en qué puntos específicamente vamos a encontrarlos, así que quiero que lo recuerden por fin. Y luego, pues nos dice, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones de este retículo endoplasmático liso? Dentro de las funciones vamos a encontrar la síntesis, el almacenamiento y transporte de los lípidos. Te va a decir también que estos ácidos grasos, los cuales habíamos visto que también eran un componente importante para muchas cosas. De hecho, es algo básico, básico, básico para poder formar un lípido, de hecho, porque es un monómero, se van a sintetizar en el citosol y van a ingresar en la membrana por acción de una flipasa. Además, en algunas células, el retículo endoplasmático liso lo que va a hacer es que va a producir hormonas esteroideas. Van a permitir que se medie la contracción muscular y por eso lo encontramos dentro del músculo estriado esquelético en células del tejido muscular estriado, ya que el retículo endoplasmático liso lo que va a hacer es que va a liberar calcio, ¿no? Mediando la activación de la contracción muscular. Algo muy importante también va a ser la función, y de hecho yo creo que esta es de las principales, va a ser la función de detoxificación que ella genera. ¿Qué pasa? Nosotros a lo largo de todas las acciones que vamos realizando, o mejor dicho, pongamos un ejemplo. Ya, ahorita está Shirley como que medio adormilada, medio contenta, medio feliz, porque el día de ayer agarró y se fue de rumba. Se fue de rumba, salió con sus amigas que dijeron, ¿sabes qué? Estoy cansadísima de todo, y se fueron a tomar lo que todo el mundo haría tal, pero ¿qué pasa? Es que el alcohol, como ya sabemos, va a bloquear varias vías dentro de nuestro sistema y tal, y sabemos que este no va a ser un producto el cual sea necesariamente bueno, ¿no? Y nos va a dejar restos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta detoxificación lo que va a buscar es poder hacer una limpieza de todo, todo, todo lo malo que haya quedado en el cuerpo. Y por eso se va a estar mediando principalmente por las células del hígado, que van a ser las principales en este tema, en el tema de de la detoxificación. También lo vamos a ver en los riñones, en el intestino, en los pulmones y en la piel.
Algo muy importante también es que nosotros, muy aparte de poder ingerir una bebida alcohólica o de la gente que fuma y tal, también constantemente estamos produciendo, y seguramente ya han escuchado este término, radicales libres, que van a ser simplemente productos de la oxidación. Vamos a tener nosotros un órgano muy importante, bueno, órgano vascular, porque personas que no son cardiólogos no consideran mucho como un órgano al endotelio, que básicamente es como una capa que va a cubrir un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Con el pasar de los días, simplemente porque está cumpliendo una de sus funciones, el endotelio comienza a secretar radicales libres. Y lo que van a hacer los radicales libres es oxidar. Y entonces, esta va a ser oxidación, 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 la cual va a estar produciéndose. Y para poder contrarrestar esta oxidación, nosotros como pues para poder no salir de la fisiología y generar una enfermedad como podría ser una aterosclerosis, por ejemplo, lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a generar antioxidantes. Y estos antioxidantes, así como pueden venir de la parte del endotelio para que se contrarreste los radicales libres y se medie que se vaya a eliminar esta oxidación, porque es todo un proceso bastante interesante. La verdad es que en algún momento podríamos conversarlo, pues muchas veces si se pierde este equilibrio, pues nos quedaríamos con muchos radicales libres que generarían más oxidación, oxidación, oxidación en el cuerpo y a la larga van a generar una gran cantidad de patologías. Entonces, aparte del endotelio, vamos a tener a células como las del hígado, la cual dentro de las funciones que va a tener el órgano va a ser mediar justamente esto, ¿no? Que vayamos a tener menor cantidad de oxificación o de óxido dentro del sistema. Es muy interesante todo este tema. Lo van a checar un poquito más adelante cuando hablen, no sé, tal vez, de hecho, el siguiente ciclo ya van a hablar acerca de la histología de los tejidos, pero es algo muy importante que recuerden que una de las funciones principales que desempeña el hígado va a ser la detoxificación. Y por eso es uno de los órganos que más se daña cuando nosotros hablamos acerca de una persona que ingiere alcohol constantemente, por ejemplo, ¿no? Y decimos, ah, sí, ingiere alcohol crónicamente durante los últimos 5, 6, 7 años, ya, puede tener una cirrosis hepática. Entienden, es porque el hígado va a ser aquel que vaya a contrarrestar todos estos efectos negativos. Pero bueno, aparte también nos dice que estas organelas, que en este caso van a ser el retículo endoplasmático liso, nos van a permitir mediar la liberación de la glucosa a partir del glucógeno. No sé bien si en bio se ve que es el glucógeno a profundidad, pero quiero que vean el glucógeno como una molécula de almacén de la glucosa. Básicamente es eso. Si la glucosa es una molécula de nada más un azúcar, pónganlo así, yo sé que no es la manera correcta de poder decirlo. El glucógeno básicamente va a ser la unión de muchas moléculas de glucosa que van a tener una conformación más o menos así. Es la verdad es que muy interesante y es un proceso que se va a dar luego de comer, ¿no? Es un proceso postprandial, ahí está. Es un proceso el cual se va a llevar a cabo su formación luego de comer postprandial para que podamos nosotros tener glucosa almacenada, para que una vez termine de procesarse todos los azúcares, todos los carbohidratos y tal que hemos ingerido con la dieta, nosotros no nos quedemos sin energía, porque como sabemos, tenemos muchos órganos, principalmente el cerebro, los cuales dependen de esta energía para poder seguir desempeñando sus funciones. Entonces, el glucógeno lo que hace es que genera, o mejor dicho, lo que es que va a ser un almacén de todas las glucosas y cuando nosotros nos encontremos en estado de ayuno, porque no hemos comido durante determinada cantidad de horas, pues vamos a pasar por un proceso que se va a llamar glucogenólisis, en el que lo que vamos a hacer es el poder degradar mediante mediante el glucagón, lo que vamos a hacer es el poder eliminar estos enlaces que va a tener el glucógeno para que se pueda liberar la glucosa y ya otras organelas, mejor dicho, otros órganos de nuestro cuerpo puedan aprovechar esta energía que está almacenada en este lugar. Entonces, lo que van a mediar ellos es que se vaya a liberar, que vaya a pasar este proceso de poder romper los enlaces para que se liberen las glucosas y que estas glucosas puedan entrar, aunque estemos en ayunas, es decir, no estemos ingiriendo alimento en este momento, puedan ingresar a las vías metabólicas para que se siga produciendo la energía que va a requerir nuestro organismo.
Y además, algo muy importante es que es aquí donde vamos a hablar acerca de la producción de las vesículas de transporte con proteínas y lípidos, los cuales han sido recién sintetizados para que puedan ser llevados al aparato de Golgi. Luego, el último concepto que nos toca por ver es el tema del aparato de Golgi. Fue descubierto en 1898. Por esto no se preocupen porque dudo mucho que les vayan a preguntar fechas. Tienen 80.000 preguntas más interesantes que hacer. Pero algo muy chistoso es que justamente el aparato de Golgi fue descubierto por Camilo Golgi. Ya. Y este de aquí, como habíamos visto, va a estar formado por dos estructuras bastante importantes, que van a ser las cisternas o los sáculos, los cuales vamos a tener una membrana que se vaya a asemejar muchísimo, muchísimo al retículo endoplasmático liso, porque va a ser justamente una pared lisa, y los dictiosomas, los cuales van a ser agrupaciones de sáculos acompañados con vesículas. Lo vamos a ver un poquito más adelante y justamente por eso vamos a decir que el aparato de Golgi va a constar de tres partes, que como vemos aquí, vamos a ver que va a tener en la parte principal o en la parte de la base, la cual va a estar pegada a los retículos, vamos a ver que va a tener a su porción cis. Luego, entre la parte final y posterior al cis, vamos a tener a la parte intermedia y para finalizar vamos a tener a la trans, en la cual las vesículas que ya se encuentren en esta porción pues van a permitir, o mejor dicho, van a estar preparadas para que vayan a liberarse. Ujú. Y para que puedan desempeñar su rol. Ya. Nos dice también que las vesículas que ellos vayan a formar van a ser de dos tipos. En este caso van a ser de transición, es decir, que van a ser pequeñas y van a estar situadas en la cara cis, que como habíamos dicho es justo la cara más de la base, del aparato de Golgi y van a ser derivadas del retículo endoplasmático rugoso o si no las de secreción, las cuales van a ser estas vesículas bastante grandes y van a encontrarse en la cara trans, que estaba justamente pero la más pegadita a la parte luminal, ¿no? O a la parte citosólica, mejor dicho. Y como habíamos dicho, va a tener dos caras. La cara cis, que va a ser la cara de formación, que van a tener una composición muy parecida al retículo endoplasmático, y la cara trans, que va a ser ya la cara de maduración de las vesículas las cuales se estén formando. Es decir, y esta va a tener una composición bastante parecida a la membrana plasmática. Ujú. Listo. Luego, recordando bien cuáles eran nuestras tres organelas membranosas, que la verdad es que ya habíamos visto clases atrás, pues podemos pasar a hablar ya ahora sí cuáles van a ser las moléculas en una célula, las cuales van a desempeñar este rol del poder movilizarse, ¿no? Y vamos a dividirlas en tres grupos. Las moléculas que nosotros vamos a querer movilizar pueden ser o bien de exportación, pueden ser moléculas propias o pueden ser moléculas importadas. Recapitulando, ¿qué van a ser las moléculas de exportación? Van a ser aquellas moléculas las cuales van a ser formadas dentro de la célula, es decir, digamos, tenemos a nuestro rugoso que va a formar proteínas, tenemos a nuestro liso que va a estar formando lípidos, se van a formar dentro de la célula y lo que buscamos nosotros es que ellas vayan a ser exportadas hacia afuera para que puedan desempeñar ya la función biológica que tienen que cumplir. Como habíamos visto, pueden ser enzimas, que les había comentado clases atrás, que las enzimas van a ser proteínas, las cuales estén encargadas de poder catalizar reacciones, es decir, ellos van a trabajar como si fueran, no sé si han visto o esta sea una serie muy, muy antigua ya para ustedes, Popeye, donde teníamos a Popeye tal, que era un marinero y luego comía una espinaca y como que se ponía grandote, ¿no? Y estaba preparado para poder combatir a los malos y poder defender a su novia, pues algo así es las enzimas. Es como que nosotros vamos a tener determinada reacción metabólica y si tú le adicionas una enzima, esta función del metabolismo va a pasar todavía más rápido. Vamos a tener enzimas que van a mediar justamente esta aceleración del metabolismo, como vamos a tener enzimas que pueden hacer que se retrase un poco. Es muy interesante todo este tema, pero el tema es que nosotros no vamos a tener una enzima dentro de la célula, porque entonces no podríamos estar desempeñando la función de manera adecuada. Entonces tiene que salir al medio extracelular. De igual manera, las hormonas. Las hormonas, como habíamos dicho, son básicamente proteínas esteroideas
Ujú, o mejor dicho, las hormonas esteroideas tal, es decir, van a estar formados por lípidos también. Ella es lo que, para poder cumplir la función biológica que van a desempeñar, lo que tienen que hacer es poder vertirlas en la sangre. Ujú, una vez se encuentren vertidas en sangre, van a llevar a su órgano, van a llegar a su órgano diana y le van a decir, ¿no? Ya, mira, tienes que hacer determinada acción. Tú tienes que comenzar a secretar determinada proteína o tú lo que vas a hacer es encargarte ya de la defensa porque necesitamos. Entonces las hormonas, en otras palabras, se tienen que formar dentro del retículo endoplasmático liso y posteriormente salir a circulación sanguínea para que puedan cumplir su función biológica. Y de igual manera los receptores, ¿no? Van a ser, como ya habíamos visto, proteínas que lo que van a permitir es que se medie la captación de señales desde el medio extracelular al intracelular. Entonces vamos a necesitar también exportarlo. Y esto es algo muy interesante porque los receptores van a formar parte de los dos grupos, es decir, van a trabajar como moléculas de exportación, es decir, que las vamos a fabricar nosotros y luego van a tener que ser exportadas, de igual manera como vamos a tenerlo de manera propia. Es decir, que van a ser fabricadas dentro de la misma célula para que trabajen en la misma célula. Es básicamente eso, ¿no? Vamos a tener a los retículos endoplasmáticos que van a poder elaborar determinado componente y ellos van a trabajar sobre sí mismos y van a desempeñar su acción ahí. Dentro de estas vamos a tener a las enzimas, las cuales, por ejemplo, pueden encargarse de la degradación de los azúcares para que llevemos a cabo la vía de la glicólisis, por ejemplo. Vamos a tener a receptores aquí que lo que van a hacer es que van a funcionar como una ancla en nuestra propia membrana. Y también vamos a tener a estas moléculas constitutivas, las cuales van a formarse de proteínas principalmente y lo que buscan dentro de nuestro organismo es el poder estructurar los canales y los poros que habíamos visto en la clase pasada, o bueno, hace dos clases, cuando estábamos conversando acerca de membrana, que nos van a permitir justamente el paso, ¿no? De las sustancias que eran obvio muy grandes o que tenían determinada carga que no podían pasar por difusión, simple, ¿no? Así que por eso es importante que entendamos cuáles van a ser las moléculas propias y luego vamos a tener a las moléculas importadas, las cuales, a diferencia de las anteriores, no van a ser elaboradas dentro de nuestra célula, sino que van a tener que, como por así decirlo, poder traerlas del exterior hacia el interior de la célula para que puedan desempeñar una función. Dentro de estas vamos a tener a los nutrientes para que podamos alimentar a nuestra célula. Vamos a tener también a la señalización, es decir, que nosotros vamos a tener que fagocitar, por así decirlo, es que no necesariamente van a tener que ser fagocitadas, pero van a tener que ser captadas por la célula para poder desempeñar la función biológica, o mejor dicho, para poder desempeñar la función con la que viene esta señalización. Y también vamos a tener las moléculas de procesamiento, las cuales se van a traer desde afuera y van a permitir que se medie la fabricación de determinadas estructuras para la célula que tenemos nosotros. Eso es algo bastante importante también, chicos. Y ya entendiendo cuáles van a ser los tres tipos de moléculas, las cuales van a basarse primero en si están o no formadas en la célula. Como ya habíamos dicho, si los forma la célula, vamos a tener dos, que pueden ser las de exportación, que se forman acá y luego se tienen que liberar para que cumplan su función, o las propias, que se van a formar dentro de la célula y tienen que desempeñar su función aquí mismo para que puedan llevarse a cabo las determinadas tareas. Y también vamos a tener a las importadas, las cuales, como habíamos visto, no se forman dentro de la célula, sino que van a venir del ambiente extracelular y van a ser captados para poder ya desempeñar su función, ¿no? Listo. Algo muy importante también que tenemos que recordar, y es de hecho lo que nos trae a esta clase, va a ser el movimiento vesicular. ¿Qué va a pasar? Nosotros, como habíamos visto, es que vamos a encontrarnos en un proceso de biosíntesis, secreción y de endocitosis.
Es decir, van a ser tres procesos los cuales vamos a estar cumpliendo. La biosíntesis va a ser la formación de algún tipo de molécula, como en este caso podría ser una proteína, un lípido, y la secreción, pues que se vaya a liberar, ¿no? Y no se vaya a quedar almacenada dentro de los retículos o dentro de la célula. Y luego también vamos a tener los procesos de endocitosis, en los cuales lo que vamos a buscar nosotros es que vayan a ingerirse, pues, productos. Y ya está. Y estos tres procesos lo que van a buscar es que se vaya a formar una red dinámica, en las cuales van a estar mandadas, por así decirlo, por las endomembranas, donde vamos a encontrar al retículo, a los lisosomas y también vamos a tenerlo a cargo de moléculas libres o ancladas a la membrana. Y básicamente vamos a hacer el siguiente proceso. Nosotros vamos a partir de la gemación del compartimento donador. Algo importante es que nosotros vamos a tener dos compartimentos. Vamos a tener el compartimento donador y el compartimiento receptor. Si es donador, lo que va a buscar, como nosotros vemos, es el poder agarrar de las moléculas las cuales ya se formaron o se encuentran almacenadas dentro de su interior, pues lo que vamos a hacer es que queremos que salgan, ¿no? Y pasen hacia el compartimento receptor. Entonces vamos a pasar por el siguiente proceso, que va, el primer paso para poder formar una vesícula va a ser el proceso de la gemación, donde vamos viendo cómo esta membrana de nuestro compartimiento como que va haciendo como una cápsula, ¿no? Como un domito en el cual vamos a empezar, a conectarse con determinados receptores que vamos a ver un poquito más adelante para poder captar las moléculas que queremos pasar de un lado a otro y va a comenzar con este proceso. Luego viene, como habíamos visto, vamos a tener determinados receptores y estos van a permitirnos la formación de la vesícula. Esta vesícula va a movilizarse y luego se va a fusionar con el otro compartimiento. Viendo el proceso de manera un poquito más detallada, me dan 2 segunditos, chicos, que se me está que se me muere la tablet. Listo, chicas, discúlpenme la demora. A lo que íbamos. Entonces, es importante que recuerden cómo era este proceso. En resumidas cuentas, ¿no? De manera bastante simple, vamos a tener dos compartimentos. Compartimiento donador, compartimiento receptor. Tenemos el compartimiento donador y lo que va a pasar es que va a proceder o va a llevarse a cabo el proceso de la gemación, en la que es como si nosotros comenzáramos a formar justamente una yema que nos va a permitir el poder estructurar a nuestra vesícula. Ya. En acá, como habíamos visto, dentro de la imagen, lo que buscamos es que se forme una yema y este proceso nosotros le vamos a decir gemación. Luego esta yema, que era como esta capsulita que le comenzaba, como este minidomo que le comenzaba a salir a el compartimiento donador, ¿qué va a pasar? Es que va a comenzar a crecer, como habíamos visto en la segunda imagen, hasta que llegue un momento y se estrangule. Es decir, se vaya a separar completamente de la membrana, la cual formaba parte dentro del compartimiento. Y luego, una vez que ya se da esta separación de la membrana, ya vamos a poder llamar a esto vesícula. Bueno, algo muy importante también es que vamos a tener al transporte. Perdón, ¿cuál va a ser el contenido de la vesícula? El contenido de la vesícula va a estar principalmente conformada por proteínas o moléculas que nosotros encontramos de manera libre y también vamos a darnos cuenta que vamos a tener moléculas ancladas a determinados receptores de membrana que, como les comentaba, vamos a ver un poquito más a detalle. Y estos, o mejor dicho, estas vesículas van a tener con función el poder movilizarse. Ujú. El poder movilizarse se van a desplazar sobre los motores
los motores moleculares que, como habíamos visto, van a permitir que se desplacen mediante los microtúbulos, que eran estos tubos enormes que le facilitaban justamente el paso de las moléculas dentro de la célula, ¿no? Para que pase desde el compartimiento donador y llegue al compartimiento receptor y sea aquí este punto en el que vaya a darse esta fusión de la vesícula con la membrana. En resumidas cuentas es esto. Ahora podemos verlo de manera un poquito más detallada, pero siempre recordando cuál era el procedimiento inicial. Teníamos mejor lo dibujo para no hacerlo. Tenemos dos compartimientos. El primer paso para la formación de las vesículas es que se vaya a dar la gemación, es decir, la formación de una yema dentro de la membrana del receptor. Dentro de esta vamos a tener moléculas que van a estar ancladas a membrana y luego, ¿qué va a pasar? Esta yema va a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegue un momento y se estrangule. Es decir, se libere completamente de la membrana del donador. Luego, una vez que ya está estrangulada, nosotros a esta ya podemos llamarla vesícula, que nos va a permitir el transporte y gracias a los microtúbulos vamos a poder desplazar a esta vesícula hasta que llegue y se fusione con el compartimiento receptor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando nosotros hablamos acerca de la formación de vesículas, como les comentaba, vamos a tener proteínas muy, pero que muy importantes. Dentro de las proteínas que nos van a permitir esta formación de la vesícula, vamos a tener a proteínas como la clatrina, que lo que van a buscar es el poder endurecer la membrana y justamente permitirnos la formación de la yema. Es decir, no es que todas las partes de la membrana, como habíamos visto, habían porciones o determinadas membranas que eran un poco más fluidas, mientras que otras más viscosas. Bueno, justamente lo que busca la clatrina es el poder endurecer esta membrana para que ya pueda permitirse la formación de la yema, la cual posteriormente habíamos visto cómo va a formar una vesícula y esta vesícula tiene que llegar y movilizarse hacia otro compartimiento. ¿Qué va a pasar? Como habíamos visto, el segundo paso era que la yema ya se separaba, o el término específico es que se estrangula y va a formar una vesícula con moléculas en su interior. Listo. ¿Cuál va a ser el contenido transportado? Básicamente es lo que habíamos estado checando anteriormente. Van a ser proteínas luminales y también proteínas de membrana, las cuales van a ser separadas y recogidas de manera selectiva en la yema que habíamos estado formando dentro del compartimento donador. Y el transporte se va a dar mediante un proceso bastante bacano, y es que vamos a mediar la movilización de la vesícula por el citoplasma hasta que llegue a esta membrana receptora. Y como habíamos visto, el que le va a dar el camino para que llegue a la membrana receptora van a ser los microtúbulos. Y algo muy importante también, que era el paso final, va a ser la fusión de las vesículas. ¿Qué va a pasar? Es que la vesícula va a reconocer y va a unirse a la membrana del órgano diana, ¿no? Como en este caso, digamos que estemos pasando del retículo endoplasmático liso, mejor dicho, del aparato de Golgi a, no sé, determinada organela que vaya, a la membrana plasmática, que va a necesitar estos componentes, estas proteínas, para que ya se pueda formar un canal o un poro, por ejemplo. Listo. Entonces, esta vesícula va a poder reconocer al órgano el cual ya quiere llevar, va a poder unirse a su membrana y luego va a pasar el proceso de la fusión de membranas. Como habíamos dicho, la vesícula se va a fusionar con la membrana del receptor y lo que va a hacer aquí es que va a comenzar a formar parte de la membrana receptora, y una vez que ya forme parte, va a poder llevarse a cabo la liberación del contenido hacia el compartimiento del receptor. Acá seguimos haciendo el mismo proceso, como habíamos dicho, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tenerlo al revés, donde vamos a poder ver aquí a la membrana donadora. ¿Qué va a pasar con estas membranas? Ya habíamos checado el proceso bastante rápido, entonces vamos a tener la formación de primero la yema, ¿no? La yema mediante el proceso de la gemación. ¿Qué va a pasar? Esta yema va a comenzar a crecer y va a separarse para poder formar una vesícula de transporte. Y luego esta vesícula va a desplazarse mediante el ambiente citosólico, mediado por los microtúbulos, y esta va a poder hasta que pueda captar a la membrana diana a la cual quiere llegar. Una vez la capta,
pues comienza el último proceso que va a ser el proceso de la fusión, donde van a juntar y van a formar la misma membrana, por así decirlo, y ya va a poder mediarse la liberación del contenido que tenía dentro. Y listo, básicamente eso es algo muy importante. Es ese todo el proceso de la formación de la vesícula. A ver, un segundito. Ya, listo. Ahora, algo muy importante también es que vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros vamos a incorporar estas vesículas, porque no es un proceso tan sencillo como poder decir, ah, sabes que ya agarramos, comienzan a separarse y tal, ¿no? Sino que como habíamos visto, el primero de todo, o mejor dicho, la proteína más importante aquí para que pueda llevarse a cabo el proceso de la gemación va a ser la proteína, la cual se va a polimerizar y en la superficie de la membrana. Como habíamos dicho, esta clatrina lo que buscaba era poder endurecer a la membrana para poder darle más rigidez y que pueda llevarse a cabo la formación de una vesícula. Además, algo muy importante es que esta clatrina va a poseer tres brazos, las cuales van a ensamblarse en una estructura, pues como ya habíamos checado, bastante, pero bastante rígida, ¿no? Porque si lo piensan, va a tener que soportar todo el trayecto hasta que llegue al organolorreceptor. Luego vamos a tener la formación de la yema, que habíamos visto que vamos a tener que la misma polimerización de de las clatrinas van a generar esta curvatura de la membrana. Y pues como ya habíamos visto, esta curvatura nosotros le vamos a llamar yema y dentro de esta yema nosotros vamos a englobar a las proteínas las cuales necesitamos que puedan pues transportarse, ¿no? En este caso. Y luego ya viene el proceso de la conversión a vesícula. Como habíamos dicho, vamos a tener proteínas que queden en el interior anclados hacia la vesícula, luego esta yema se va a estrangular y se va a liberar y vamos a tener a las vesículas, en este caso recubiertas de clatrina, porque habíamos visto que las clatrinas desde un inicio lo que buscaban era darle el endurecimiento, ¿no? Para que puedan liberarse. Y así vamos a ver cómo va a darse de manera un poco más específica esto. Y algo muy importante es que, como habíamos dicho, la base para este tipo de movimientos va a ser la clatrina, ¿no? Que la clatrina era la que le daba como esta estructura a la membrana a la cual van a tener que anclarse las proteínas para que puedan ser movilizadas. En este caso, cuando hablamos acerca de las proteínas, o mejor dicho, de las vesículas recubiertas con clatrina, no es que esta clatrina esté sola y agarre, comienza a formar la membrana y pues vaya libre, sino que lo que nosotros vamos a buscar es que la proteína que nosotros estemos desplazando dentro de la vesícula vaya a conectarse con la clatrina. Pero ella no puede desempeñar esta función de manera independiente, sino que vamos a requerir, como vemos en este caso, la proteína que queremos estar formando, o mejor dicho, que queremos estar transportando, va a ser la proteína lisosómica. Vamos a necesitar de dos proteínas más que vayan a mediar esta unión entre la clatrina y la proteína lisosómica, que es la proteína que estamos transportando, donde la más importante va a ser la manosa 6-fosfato, que va a mediar justamente la unión entre la proteína que se está transportando y la clatrina, que es la que le está dando esta rigidez, esta estructura. Y luego las otras dos proteínas, no sé si pueden checar aquí, pero va a ser nada más que el receptor de la manosa y una proteína adaptadora. Pero algo que yo he visto mediante otras preguntas tal es que te dicen aquella que se encarga de mediar la unión entre la proteína, la cual se acaba de formar y queremos movilizar, y la clatrina, que era la que le está dando este endurecimiento a la membrana, va a ser la manosa 6-fosfato. Así que recuérdenlo, por fin, chicos. De hecho, acá lo podemos ver un poquito menos detallado, pero vamos a ver cómo se va a mediar esta conexión entre las proteínas lisosómicas y la clatrina, ¿no? Que van a ser justamente esta red de acá. Luego vamos a tener a estas proteínas adaptadoras y en acá, sé que no se ve muy, pero que muy bien y tal, vamos a ver unas proteínas chiquititas que justamente van a ser los receptores para que pueda darse la unión por medio de la manosa 6-fosfato entre la proteína formada mal, entre la proteína formada y la clatrina que genera este recubrimiento dentro de nuestra vesícula.
Pero así como vemos que vamos a tener vesículas recubiertas con clatrina, también nosotros vamos a exponernos a que se vayan a formar estas vesículas sin el recubrimiento de de la clatrina. ¿Qué va a pasar? Estas de acá van a estar recubiertas en su superficie de manera diferente, o mejor dicho, con proteínas diferentes o distintas a la clatrina. Básicamente es el mismo proceso, vamos a pasar por el paso uno que va a ser la gemación, es decir, vamos a formar una yema, ¿no? La cual posteriormente se va a estrangular, ya que es algo muy bacano, porque ¿qué pasa? En esta vesícula desnuda lo que va a pasar es que van a comenzar a acoplarse a la vesícula diferentes proteínas de cubierta, que van a permitir que esta vesícula, aunque se encontraba desnuda, o sea, tenemos que pensarlo como una membrana un poco más inestable, ¿no? Porque justamente la clatrina era la que le daba esta rigidez para que pueda movilizarse. Entonces, como no podemos tener a una vesícula libre, por así decirlo, o desnuda, ¿qué va a pasar? Se comienzan a acoplar a ella distintas proteínas de cubierta para que puedan revestir a la vesícula y esta vesícula pueda llegar hacia el orgánulo receptor, o en este caso le vamos a decir la cisterna receptora. Entonces comienza a recubrirse hasta que se desnude nuevamente y pueda formarse, o mejor dicho, ya acoplarse a la otra membrana. En este caso se va a dar de la siguiente manera, para verlo un poquito más ordenado, porque yo a veces me enredo un poco con mis ideas. Es que, bueno, como habíamos dicho, la vesícula secretora, pues en este caso vamos a tener a nuestra vesícula, ya en este caso estamos viendo cómo es que se va a dar la fusión, se va a acercar a la membrana plasmática. Vamos a encontrar cómo las proteínas de fusión van a encontrarse en contacto, entran en contacto y se van a formar estructuras bastante complejas entre las proteínas de unión. Algo importante es que estos fosfolípidos de membrana, pues básicamente estamos viendo, van a comenzar a integrarse y a unirse, y luego el contenido vesicular es liberado en el compartimiento diana. En otras palabras, chicos, cuando nosotros estamos hablando acerca de vesículas recubiertas con clatrina, van a ser vesículas que desde el inicio van a tener esta recubierta bastante dura que va a proteger el transporte de las moléculas que querramos llevar en el interior, como por ejemplo las proteínas. Si nosotros queremos también movilizar las vesículas por clatrina, o que estas vesículas estén recubiertas por clatrina, nosotros vamos a necesitar de la primera proteína bastante importante va a ser obviamente la clatrina, que le va a dar el endurecimiento, pero esta clatrina no puede ir libre, sino que va a tener que anclarse al contenido, ¿no? Que en este caso habíamos visto que podría ser una proteína lisosómica. Ya, entonces, y para que pueda anclarse de la clatrina a la proteína lisosómica, vamos a necesitar un mediador, que este mediador va a ser la manosa 6-fosfato. Mientras que cuando hablamos acerca del movimiento de vesículas no recubiertas con clatrina, lo que van a hacer es que vamos a tener diferentes proteínas de cubierta. Estas proteínas de cubierta lo que van a hacer es que a esta membrana libre, hasta podríamos decirlo, esta membrana no recubierta, lo que van a generar es que van a comenzar a adherirse a ella para que puedan facilitar el transporte y que durante el camino no vaya a pasar algo o no vaya a generarse algún tipo de problema el cual vaya a generar, porque es que si no se recubriera sería una molécula o una vesícula muy débil, que ante cualquier cosita, ¡pras!, que ya se saltaría todo el contenido en el medio intracelular. Entonces comienzan a recubrirla para poder darle un poco más de fuerza para la movilización, y luego, como vemos ya casi en los últimos pasos, comienzan a desacoplarse para que ya llegue como una vesícula desnuda a llevar a cabo la fusión. Básicamente es eso, no es un proceso muy complicado, chicos. Disculpen, estoy un poquito con la garganta. Mm. Y estos procesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a permitirnos a nosotros poder mediar dos procesos que van a ser la endocitosis y la exocitosis. Bueno, la endocitosis básicamente va a ser esta entrada de sustancias desde el exterior hacia el interior. Se va a usar principalmente en los endosomas y los lisosomas, que era lo que les decía, ¿no? Estos lisosomas van a ser como las licuadoras, entonces ellos van a necesitar que se capte el debris celular o los restos celulares, o tal vez algún tipo de patógeno, si fuera un macrófago, el cual se encuentre dentro del medio extracelular, se va a tener que captar, y para poder captarlo se tiene que fagocitar
No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicarles, y es que, pónganse, lo que nosotros vamos a hacer con la endocitosis es que acá tenemos nuestra célula, ¿no? Es formar una vesícula que nos permita movilizar contenido desde el exterior, que ingrese a nuestra vesícula y llegue al medio intracelular, para que posteriormente sea pasado a los lisosomas, por ejemplo. Ujú. Los lisosomas lo que van a hacer es que van a fusionarse con estas vesículas endocíticas y luego, uy, mira, un segundito, chicas. Y luego, estas enzimas ya lisosomales lo que van a hacer, como habíamos checado, era poder degradar el contenido, ¿no? El cual se había captado del medio extracelular. Y esto va a ser bastante importante porque luego de haber procesado este contenido ya se van a liberar las moléculas pequeñas hacia el citoplasma, porque ya fueron procesadas por los lisosomas. Mientras que la exocitosis va a ser un proceso contrario. Es decir, ¿qué va a pasar? Es que nosotros vamos a formar determinados compuestos, determinadas moléculas dentro de la célula y luego vamos a hacer que estas moléculas puedan irse hacia el exterior. Entonces, si en acá nosotros formábamos una vesícula para poder meter contenido y luego pasarlo a una organela, en acá va a ser todo lo contrario. Vamos a formar, digamos que esto es nuestro retículo endoplasmático lisa que tenemos en nuestro aparato de Golgi, entonces vamos a formar una vesícula que en este caso dentro tenga, ya que sea rugoso, dentro tenga proteínas ancladas para que posteriormente se vayan al medio extracelular y ya puedan desempeñar su función, que como habíamos visto podían ser funciones de receptores, podían desempeñar función enzimática o si es un lípido también de hormona, ¿no? Así que es algo bastante interesante y nos dice que esta salida de sustancias, en primer lugar, va a tener que pasar por el paso de la biosíntesis, que era lo que les estaba diciendo en este ejemplo. En este caso, pasar del retículo endoplasmático rugoso para poder formar una proteína para que el Golgi ya procese la proteína, le quite el agua y lo empaquete en una vesícula para que posteriormente pueda secretarse. Y nos dice que la secreción se va a dar principalmente en la región trans del Golgi, porque como habíamos visto, esta ya era la región de maduración, ¿no? Donde ya teníamos las vesículas completas para que puedan secretarse. Y algo importante también es que cuando hablamos acerca de la exocitosis, no es que constantemente estemos formando vesículas y botándolas hacia el exterior, sino que vamos a tener dos tipos de vías secretoras. ¿Qué pasa? Vamos a tener las vías secretoras. La primera va a ser la vía constitutiva. Y me gustaría que recuerden mucho que la vía constitutiva podemos llamarla constitutiva, o si no, muchas personas también le van a decir en la vía de secreción elemental. Y ya por último, si quieren ser un poco más amables con ustedes, le van a decir la vía de secreción continua, donde, como vemos, es que van a estar constantemente formándose estas vesículas y van a estar secretándose ese contenido de manera continua, o sea, va a tener una liberación constante. Es decir, agarra, nosotros formamos nuestra vesícula con el contenido que queramos liberar, se desplazan y se liberan. De igual manera, otra vez, se forma la vesícula, comienza a desplazarse, se libera, comienza y tal. No va a ser un proceso regulado, va a ser un proceso de liberación continua, liberación constante. Mientras que la liberación regulada van a ser aquel tipo de vesículas las cuales van a requerir de una señal o de sí, de alguna señal y tal para que recién pueda ser mediada su liberación. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Se va a formar en este caso la vesícula, vamos a estar ya en la parte madura, en la parte trans del Golgi, se va a formar por gemación esta yema que posteriormente se va a estrangular, que ya tenía el contenido dentro, se va a liberar formando una vesícula, pero la vesícula no va a liberarse al medio extracelular de manera inmediata, sino ¿qué pasa? No sé si lo pueden ver en esta imagen porque siento que se ve muy bonito, y es que va a encontrarse agrupada, como que almacenadas antes de poder liberarse por la membrana intracelular. Entonces, vamos a requerir nosotros que para poder liberar el contenido que tenemos dentro de estas vesículas, vaya a llegar una señal que le diga a la célula, ah, ya sí, ahora sí sabes que necesito la proteína que has formado durante 8 días y libéralo, ¿no? Libéralo para que ya cumpla su función.
Eso básicamente va a ser la vía secretora regulada, donde las vesículas van a almacenarse bajo la membrana y solo van a ser liberadas ante una señal. Y esto es algo bastante importante porque va a ser el proceso o la vía de secreción regulada, pero no sé si pueden checar acá, lleva el nombre de gránulos de secreción. Una vez nosotros vamos a tener a estas vesículas acumuladas bajo la membrana listas para la exocitosis, todas estas vesículas, hasta antes de ser liberadas, van a ser consideradas como gránulos de secreción. Y como habíamos visto, lo que necesitábamos acá es que se pueda captar o recibir una señal que recién vaya a mediar la liberación de los contenidos de estas vesículas. Es algo bastante interesante. No sé si me entendieron bien la idea. En otras palabras, la constitutiva, la elemental o la continua va a ser simplemente una liberación constante del contenido de las vesículas, ¿no? Se forman, se desplazan y se liberan. Se forman, se desplazan y se liberan de manera constante. Mientras que la regulada, pues va a requerir de una señal la cual le diga a la célula, ah, ¿sabes qué? Sí, ahora sí ya libera el contenido del cual tú vienes almacenando. Entonces, se forma la vesícula, comienza a movilizarse hasta que llega un punto en el que se almacena, hasta que llega la señal que le dice, ah, sí, ¿sabes qué? Ahora sí, y comienza a liberarse el contenido al medio extracelular. Listo. Y mientras tenemos nosotros, en este caso, estas vesículas acumuladas en este espacio, pues le vamos a llamar gránulos secretores, los cuales van a ser estos acúmulos de vesículas listas para poder exocitarse, pero que todavía van a requerir de una señal para poder hacerlo. Bueno, listo. Ya hemos visto el proceso desde diferentes puntos de vista y tal, pero si queremos verlo un poco más, ¿cómo podría decirlo? Un poco más, mm, ya, unido, por así decirlo, no es la palabra que estaba buscando, pero bueno, si queremos ver este proceso de manera más junta, ¿no? Todos los pasos, al mismo tiempo podemos darnos cuenta que sería más o menos así. Empezaríamos en este caso en el retículo endoplasmático rugoso. En esta organela membranosa, lo que vamos a hacer, como ya sabemos, gracias a los ribosomas, vamos a sintetizar a las proteínas y, uy, hola, ¿me escuchan? No sé si me siguen escuchando porque me acaba de salir una notificación. Hola, disculpen, ¿se me Sí se escucha? escucha. Ah, perfecto, gracias. Entonces, nos encontramos en el retículo endoplasmático rugoso que gracias a los ribosomas media esta formación de las proteínas y van a comenzar a movilizarse, como vemos en este caso, ¿no? Todos los puntitos rojos van a ser las proteínas. Estos van a comenzar a movilizarse hasta llegar al complejo o al aparato de Golgi, que como habíamos visto, lo que buscábamos acá es que se procesen estos contenidos los cuales estaban formando dentro de los retículos. Principalmente lo que van a hacer es que van a quitarle agua y van a comenzar a empaquetarlo en vesículas para que, como habíamos visto, puedan hacer este movimiento, ¿no? Desde el interior, en este caso, hacia el exterior de la célula. Ya. Y luego, pues estas vesículas, las cuales estaban formándose por el aparato o el complejo de Golgi, van a formar, como ya habíamos visto, las vesículas con el contenido dentro de estas para que posteriormente puedan liberarse si nos encontramos en una vía continua o van a formar gránulos de secreción cuando estas vesículas, en vez de liberarse de manera constante, comienzan a acumularse bajo la membrana y van a requerir de una señal para que el contenido que se encuentre dentro de estas vesículas pues se libere, ¿no? Listo. El proceso la verdad es que bastante rápido, bastante sencillo, siento que le hemos dado muchas vueltas y ya. Casi que para finalizar, porque si no me equivoco, luego ya vamos a ver glicosilación, hablemos un poquito acerca de la síntesis de proteínas. Y esto es algo muy importante, o sea que es importante que lo entiendan y que lo sepan y tal, pero la verdad es que cuando yo les aconsejaría que cuando estudien para su examen no se detengan demasiado viendo síntesis de proteínas, o sea, de que quieran verse cuál va a ser el segmento en específico que va a encargarse, o qué parte, o qué porción, o en qué extremo, de qué tal, porque esos son datos los cuales nosotros vamos a ver que sí, vamos a ver todo el tema de la traducción que va a ser el procesamiento de ARN mensajero hacia proteína, pero lo vamos a ver con bastante detalle ya para el final. He visto que que las preguntas, más que en el proceso en sí, se van a basar en cuáles van a ser aquellas estructuras que estén involucradas en el proceso de la síntesis de proteínas. Así que por eso le digo, no se alarmen, este es un proceso bastante bonito cuando lo vemos por encima, luego ya se va a complicar un poquito más, pero no se preocupen.
Así que para eso, y justamente para poder reforzar lo que les decía, es que me gustaría que nos centremos en cuáles van a ser, en primer lugar, los componentes clave para poder tener la síntesis de proteínas, ¿no? Para poder llevarla a cabo. El primero de todos, y considero yo que pues el que va a iniciar el proceso de la síntesis de las proteínas, va a ser el SRP. Es decir, va a ser una partícula de reconocimiento de señal, la cual justamente va a permitir que nosotros captemos una señal, ¿no? Que vayamos a mediar la unión del ribosoma con la proteína hacia la membrana, o en este caso el traslocón, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a necesitar entonces al SRP, que va a ser una molécula señalizadora. Luego, como ya sabemos, pues si tenemos una señal, vamos a necesitar un receptor. Entonces, así como tenemos al SRP, vamos a necesitar al receptor de SRP para que pueda captarlo. Luego vamos a tener al traslocón, que como les estaba comentando, va a ser como un canal, el cual va a permitir que se vaya a insertar, es decir, el cual va a mediar el ingreso de la proteína hacia la membrana, ¿no? Y luego vamos a tener también, que no se preocupen, lo vamos a ver de manera un poquito más gráfica, pero nada más quiero que entiendan un poco cuáles van a ser los componentes. Y luego vamos a tener algo muy, muy, muy importante que van a ser las chaperonas. Estas chaperonas van a ser proteínas, las cuales vayan a encargarse de el plegamiento y poder verificar el control de calidad de las proteínas que nosotros estemos formando. He visto un montón de proteínas de las chaperonas, así que es importante que ustedes recuerden cuál es la función que van a desempeñar. Como en este caso, va a ser el poder verificar que que se haya realizado un correcto plegamiento y también que puedan realizarse un control de calidad. Una de las más importantes, aunque acá les he colocado varias, vamos a ver a la BIP, vamos a tener a la SP70, pero una de las más importantes va a ser la calnexina. La calnexina lo que va a hacer es que va a justamente identificar a cuáles van a ser las proteínas mal plegadas, y lo que va a pasar es que va a unirlas a una ubiquitina. Y la ubiquitina no es más que una proteína que va a permitir que se señalice, o que mejor dicho, que pueda ser localizada la proteína que en este caso está mal plegada, ¿no? Y esta proteína mal plegada puede seguir desviando. O bien se trata de corregir el plegamiento, o si no, y lo que normalmente pasa es que pasa a degradar. De plano no funcionó, no se plegó bien la proteína, y para que no vaya a cumplir mal la función biológica que tiene que desempeñar, pues chao, vamos a pues eliminarla, ¿no? Y para eso justamente la calnexina une a una ubiquitina para que pueda localizarse esta proteína que no está cumpliendo bien con la función que debería. Luego vamos a tener también a la calreticulina y al SEC6263. Listo. En este caso vamos a ver a un ribosoma que se encuentra libre en el citosol, y como vemos, más o menos, es que no sé bien si está graficada aquí la subunidad menor, pero me gustaría ponerle una cabecita y vamos a ver algo así, ¿no? Vamos a tener una subunidad menor, la cual va a encargarse de poder captar cuál va a ser la señal que tiene que traducirse, y luego la subunidad mayor, que va a encargarse de formar a la proteína. En este caso, estas proteínas lo que van a pasar es que posterior a ser sintetizadas van a poder pasar a diferentes organelas, como a los núcleos, a las mitocondrias, a los cloroplastos y a los peroxisomas. Listo. Además, normalmente, o vamos a ver el proceso de esta síntesis cuando vamos a tener nosotros unos ribosomas unidos y anclados hacia la membrana. Y es aquí en donde vamos a ver el rol de, por ejemplo, el traslocón, que va a ser aquella proteína, aquel canal que estábamos justamente viendo un poquito más atrás, el cual nos va a permitir el procesamiento, ¿no? De estas proteínas, anclándolos hacia la membrana. Y las proteínas que vayan a formarse en este espacio, lo que van a hacer es que van a ser proteínas para la membrana plasmática. Van a ser proteínas que nos van a permitir formar, o vamos a liberar mediante las vesículas de secreción, y también van a ir hacia los lisosomas. Así que eso es algo muy importante. Aquellas que se forman en el citosol pueden formar o irse para las mitocondrias, para los cloroplastos, mientras que las que estén unidas a la membrana van a permitirnos la formación de las vesículas de secreción, van a irse hacia la membrana plasmática y también hacia los lisosomas. Listo.
veamos de manera un poco más detallada cómo es el proceso de la síntesis de proteínas. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a cumplir o desempeñar 4 pasos, principalmente, ¿no? En este caso, como vemos aquí, vamos a tener a un ribosoma con su subunidad menor y su subunidad mayor. Y como vemos, pues en esta subunidad mayor va a comenzar a darse la síntesis de las proteínas. Vamos a darnos cuenta cómo comienza a formarse y dentro de esta formación vamos a tener un péptido señal. Es aquí donde, o mejor dicho, justo en este péptido señal, es donde va a acoplarse a nuestro ribosoma esta SRP, o como habíamos dicho, va a ser esta partícula de reconocimiento de señal, la cual se va a unir al péptido de señal y lo que va a permitir es que posteriormente esta SRP vaya a ser captado por el receptor. Entonces, va a hacer que se movilice este ribosoma que ya ha comenzado a formar las proteínas hacia el traslocón. ¿Por qué? Porque la SRP es la eterna enamorada de su receptor. Entonces va a tener que unirse con él y para poder unirse lo que va a hacer es que va a movilizar al ribosoma, como vemos en esta imagen, ¿no? Vamos a movilizarlo y va a unir al ribosoma justamente hacia el traslocón que va a ser esta proteína, este canal que va a permitir el procesamiento de la proteína, como veíamos hace poquito, que justamente va a ser el canal de inserción de la proteína. Y luego, pues, de que ya la SRP cumplió su función, que en este caso sería hacer que el ribosoma pueda unirse al traslocón, lo que va a hacer es que va a decir, bueno, está bien, voy a buscar a otro ribosoma y va a desacoplarse. Vamos a ver cómo va a liberar a este peptido señal y va a seguir buscando a otros ribosomas. Mientras que el ribosoma que ya se encuentre acoplado, lo que va a hacer es que va a comenzar con la entrada de la proteína hacia el retículo en este caso, ¿no? Porque como vemos, aquí estamos en el citosol y en este caso ya nos encontramos dentro de la membrana del retículo y la proteína comienza a ingresar allá en la parte interior del retículo endoplasmático rugoso. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que ya se captó la señal, va a comenzar la formación de justamente la proteína, ¿no? Se va a inducir y luego, ¿qué va a pasar? Es que nosotros vamos a recibir a la proteína mediante el VIP. Y no sé si recuerdan que el VIP era una de las chaperonas, las cuales se encargaban de poder ver o verificar que la formación de la proteína se dé de manera correcta, es decir, que vaya a tener un buen plegamiento y que pueda desempeñar de manera adecuada su función. Entonces va a comenzar a monitorearse el proceso del plegamiento por medio del VIP u otra chaperona y cuando termine el proceso de la formación y ya también pase el proceso del control de calidad de la proteína, pues esta va a liberarse y en este caso va a desempeñar las funciones, como habíamos dicho, esta va a ser una proteína pues que se está formando en membrana, va a poder irse o bien a otras membranas plasmáticas, va a poder liberarse por vesículas y también, si no mal recuerdo, podía irse al tema de la formación de los lisosomas. Así que por eso es importante recordar este proceso, ¿no? Si queremos verlo un poquito más a detalle o explicado, porque a veces yo me pierdo un poco en detalles, es que vamos a empezar con el inicio de la traducción. ¿Qué va a pasar? En este proceso lo que vamos a hacer es el poder traducir el ARN mensajero. Ujú. Cuando nosotros traducimos el ARN mensajero se va a estar dando en la subunidad menor del ribosoma y para que la mayor pueda comenzar con la síntesis, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Es que cuando comience a sintetizarse va a aparecer, como habíamos dicho, este peptido señal. Este peptido señal va a ser reconocido justamente por la proteína que les comentaba, que va a ser esta partícula de reconocimiento de señal va a unirse al polipéptido y se va a acoplarse a él, ¿no? Listo. Y luego, este SRP lo que van a hacer es que va a acoplarse al retículo endoplasmático rugoso mediante el receptor del SRP. Ujú. Luego, este RP va a ser liberado y va a continuarse con la traducción. ¿Qué va a pasar ahora? Es que la proteína va a comenzar a ingresar al retículo endoplasmático rugoso y esta va a ser introducida, como habíamos visto, por medio del traslocón, que era como su canal de inserción, ¿no? Como el canal de inserción de la proteína.
y va a ser recibido por el VIP para que pueda realizarse este control de calidad, para que pueda verificarse que el plegamiento de la proteína esté realizado de manera adecuada y se monitoree que pues no haya ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, ya va a darse mediante el VIP u otra chaperona el procesamiento dentro de la proteína dentro del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, que nos vamos a asegurar que su plegamiento esté hecho de manera correcta para que la proteína pueda tomar la estructura en 3D que necesita y se realice el control de calidad. Y un dato muy importante también es que justamente esta secuencia o este polipéptido señal, el cual nosotros encontramos dentro de la proteína para que pueda permitirse que se acople el SRP, se va a encontrar en el extremo N-aminoterminal. Va a ser justo en ese extremo de la proteína en el cual vamos a captar este polipéptido señal que va a mediar aquí recién la unión del SRP para que pueda, como ya vimos, acoplarse el ribosoma al retículo endoplasmático rugoso. Listo, chicos, ese es el proceso de la síntesis de proteínas. La verdad es que cuando lo veamos en el final, vamos a verlo de manera un poco más detallada, obviamente. Vamos a ver cuáles van a ser, en este caso, las secuencias de aminoácidos en específico, cómo se va a dar la inserción y vamos a ver de manera más chévere también el cómo es que el que se realiza la síntesis de proteínas, ¿no? Así que por ese tema no se preocupen, ya es algo para el final. Y luego ya para finalizar, vamos a ver el tema de la glucosilación. No sé si lo recuerdan, pero habíamos dicho al inicio de toda la clase que antes de que una proteína sea liberada, pues nosotros necesitábamos que se encuentre marcada con un azúcar, ¿cierto? En este caso, la glucosilación va a cumplir justamente esta función. Va a favorecer y estabilizar la conformación final de las proteínas extracelulares o la de membrana. ¿Para qué? Para poder aumentar la vida media de estas proteínas, es decir, poder conferirle mayor estabilidad y resistencia a estas proteínas específicamente. Además, lo que va a hacer es que podamos tener un incremento de la solubilidad en un medio acuoso y también algo muy chévere es que va a permitir su reconocimiento específico para receptores. Y en este caso te dice los antígenos, ¿no? Em, ya, no quiero explayarme mucho en este tema porque es que yo soy la chica loquita por inmunología, pero recuerden que lo que va a permitir esta glicosilación es que posteriormente podamos facilitar el reconocimiento de una proteína. Y vamos a tener dos procesos. Vamos a tener el proceso del dolicol y luego la inserción de un glucopolisacárido. Ay, se me fue el nombre, me dan un segundito. Ya, y luego la inserción de una proteína con anclaje que va a ser la glicofosfatidilinositol, que en otras palabras le podemos decir nosotros GPI. Ya, regresemos. ¿Qué va a pasar con la glicosilación por dolicol? El dolicol lo que va a hacer es que va a ser como un gancho de azúcares, ¿sí? La cual nosotros vamos a encontrar dentro de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Lo que va a hacer es que ella va a transferir una cadena de azúcares, y esto es algo muy importante, va a transferir esta cadena de azúcares hacia la asparagina de la proteína, que va a ser uno de los aminoácidos que vayan a componer a la proteína. Así que va a ser muy importante. Este dolicol se va a unir a que le va a transferir una cadena de azúcares hacia la asparagina de la proteína, que posteriormente se van a recortar algunos y vamos a tener ahora sí a la proteína glicosilada y lista. En otras palabras, vamos a tener acá a nuestra proteína con su plegamiento de 3D y vamos a tener nosotros segmentos de asparagina, ¿no? Que también le vamos a decir ASP. Es en estos segmentos donde se van a transferir una cadena de azúcares que posteriormente van a ser algunos segmentados, o sea, van a ser algunos eliminados, desacoplados de esta proteína, pero los que queden ya van a conferirle esta propiedad de glicosilación a la proteína, que como habíamos dicho, va a permitir que ella se reconozca, va a darle más estabilidad, pero lo más importante aquí es que se va a dar mediante la unión a la asparagina. Listo. Mientras que cuando hablamos acerca de la inserción de una proteína con anclaje de glicofosfatidilinositol, vamos a ver que este GPI va a actuar más que como un gancho, va a actuar como una ancla.
va a ser un ancla de un azúcar y un lípido, la cual se va a unir a determinados aminoácidos de la proteína al salir por el traslocón. O sea, es algo menos específico que el anterior, porque va a unirse a determinados aminoácidos, ¿no? Como que puede tener un margen un poco más grande. Entonces, esta proteína ya va a ser, ya va a encontrarse pegada a la membrana por este anclaje. Así que la verdad es que no les diría que se enganchen mucho con este tema, con el tema del GPI, porque no he visto que lo pregunten mucho, pero es importante que vayan a entender que en resumidas cuentas trabaja como un ancla, ¿no? Que lo que va a buscar es que nosotros tengamos a la proteína anclada o pegada hacia la membrana celular. Y ya, eso la verdad es que sería todo. Luego nada más vamos a tener el tema del aparato de Golgi, que es básicamente lo que ya habíamos estado checando, donde vamos a darnos cuenta cuáles van a ser las funciones del aparato de Golgi. Y como habíamos visto, en acá vamos a tener el aumento de la resistencia, la solubilidad y la estabilidad a estas moléculas que hemos estado formando. A mí me gusta mucho verlo como es aquel el cual le va a quitar el agua, ¿no? A las moléculas que habíamos estado estructurando para que estén listas, para que puedan ser transportadas por vesículas también, porque justamente este va a ser el que se encarga de empaquetarlas. Además, este va a definir la orientación y la carga eléctrica, va a permitir el reconocimiento específico de las moléculas y también una función bastante chévere que tiene es la formación de los lisosomas, que habíamos dicho que eran estas licuadoras, además de la secreción, la transformación, el almacenamiento y la transferencia de las glicoproteínas y los proteoglicanos. Además de que también va a permitir mediarse la formación de las nuevas membranas, ¿no? Listo. Algo bastante importante también va a ser la orientación, y es que el retículo endoplasmático, mejor dicho, el aparato de Golgi va a encontrarse entre la membrana del retículo endoplasmático rugoso y la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque este va a actuar, como habíamos visto, como este centro de distribución del tráfico vesicular. Además, este va a constar con dos rutas que vamos a conocer nosotros como la ruta de reciclaje. Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algunos componentes de nuestra membrana plasmática, en este caso, los cuales van a internalizarse, ¿no? Y lo que van a hacer es que van a ingresar hacia el aparato de Golgi, porque para que posterior a liberar su carga, pues sean devueltas hacia la membrana para que se reutilicen. En otras palabras, lo que va a pasar es que determinados componentes de la membrana lo que van a buscar es que van a regresar hacia el aparato de Golgi para que posteriormente, luego de ser procesados dentro de esta organela, puedan regresar hacia la membrana plasmática y seguir cumpliendo su función biológica, es decir, que se reutilice. Y ya está, chicos. Eso sería lo último que vamos a ver en este caso. Había estado checando un tema que no lo vi muy a profundidad en el lugar en donde yo saco todo el material para poder ver las clases, que era el tema de las COP. Así que eso es algo que yo les debo, que la siguiente clase vamos a verlo un poquito más a detalle porque he estado checando. La verdad es que lo había sacado, pero no recuerdo en qué carpeta lo guardé porque me quedé leyendo eso hasta como las 1 y tanto de la mañana. Así que para la siguiente clase, si no, se les voy a mandar por WhatsApp y les voy a organizar ahorita bonito en una como infografía para que lo tengan en cuenta. Y lo último que quería checar antes de que se me olvide era el tema de la cápsula. Había recibido una pregunta por parte de uno de sus amigos y era cuál era la diferencia, o si podríamos decir que la cápsula dentro de una célula procariota era lo mismo o le estaba haciendo básicamente una similitud y tal a poder hablar acerca del glicocálix de una célula eucariota. Y la verdad es que yo al inicio había pensado que se refería al tema de la pared celular, que como habíamos visto, dentro de una célula procariota, pues que más o menos es así porque es una bacteria constante normalmente, pues habíamos visto que bajo la membrana celular, o mejor dicho, sobre la membrana celular, ellos van a tener una membrana bastante gruesa, no sé si la recuerdan, que estaba compuesto por por proteoglucanos, si no me equivoco. Por peptidoglucanos, ajá, y también por ácidos orgánicos. Entonces, yo pensé que se refería a eso y entonces mi respuesta fue que no, pues que no se parecía mucho al glicocálix porque la composición del glicocálix está en nuestra célula y acá vamos a tener nuestra membrana plasmática, es muy distinta con respecto a la pared celular. Pero luego estaba leyendo un poquito más y conversando con esta persona y llegamos a la conclusión de que sí. ¿Por qué? Porque la cápsula es algo bastante distinto a lo que es la pared celular. ¿Por qué? La cápsula va a ser básicamente también como una mini capita, que de hecho va a ser como una capita espumosa que van a tener en este caso las células procariotas o las bacterias, la cual le va a conferir
determinadas características que van a ser muy, muy, muy parecidas al tema del glucocálix. No les digo que los relacionen y que digan, ah, sí, son exactamente lo mismo, ¿por qué no? Pero a lo que quiero ir es que quiero que entiendan por qué podríamos nosotros decir que tienen una asociación, ¿no? Ah, de que se parecen un poco, porque cumplen un rol muy similar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ambas capas van a estar formadas principalmente por carbohidratos. No sé si recuerdan que cuando hablábamos acerca del glicocálix, estábamos hablando que nosotros vamos a tener no recuerdo bien si eran glucopolisacáridos o algo así, o glucosacáridos, glucolípidos, no recuerdo cuál era la estructura específicamente, porque ahorita se me han cruzado todas las cosas, pero el tema es que ambos van a estar compuestos de carbohidratos y van a conferirle a las células algo muy importante que va a ser el tema de la protección. Pero ¿por qué les digo que no necesariamente van a hacer lo mismo? ¿Por qué? Y esto era algo que estaba conversando justo en la parte, justo el día de ayer con su compañera, con su compañero, no recuerdo bien cuál era el nombre exacto de la persona que me escribió. Es que el glucocálix lo que busca es que nosotros, y no sé si lo recuerdan, es que nosotros podamos establecer estas uniones entre las células eucariotas, que podamos unirlas, le iba a dar este lugar para que puedan llevarse a cabo o para que puedan ubicarse las proteínas de adhesión entre unas células y otras, y justamente el glicocálix era aquel que le confería esta propiedad para que puedan anclarse, y además de eso también funcionaba como receptor. Es aquí, al ser estos carbohidratos, pues eran los que principalmente captaban el estímulo de las señales y luego ya lo pasaban hacia la membrana plasmática, para que si por A o B sea algo peligroso y tal, pues no sea tan traumático el daño el cual se vaya a estar recibiendo directamente hacia la célula. Mientras que estaba leyendo un poco y es que dentro de una célula procariota, como ya sabemos, normalmente va a ser una nada más, pues lo que le daba era en sí también la protección, y también lo que le daba esta, y es algo bastante interesante, es justamente los mecanismos de escape ante determinadas células que quieran erradicarlo, o determinados peligros. Así que algo muy importante es que sí, podemos decir nosotros que se parecen un poco por la composición que pueden tener, porque ambos parecen como si fuera una nebulosa que está formada por carbohidratos nada más y que sea como una esponjita que van a tener encima de las células que van a permitir, pero mientras que una cápsula de una procariota lo que va a hacer es que le va a conferir mayor protección a estas bacterias para que puedan contrarrestar los peligros que quieran eliminarlas. Cuando hablamos de una eucariota, lo que van a buscar principalmente, aparte de la captación de señales, es que se puedan unir y que nosotros podamos mantener nuestros tejidos organizados de la manera en la cual está prevista. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros, y de hecho es un tema que hemos visto en patología, que es algo muy interesante que posteriormente van a checar, si nosotros vamos a tener una alteración en el glucocálix, pues, ¿qué va a pasar? Podemos darle pie a que nuestras células puedan hiperplaciarse, es decir, que puedan comenzar a crecer en número, porque es como si no existieran estas barreras que le van a decir a la célula, ah, ¿sabes qué? No, nada más en este espacio caben 3 células. Entonces, si nosotros no tenemos este glucocálix, es como si nos quedáramos sin paredes y en todos estos espacios en blanco puedan comenzar a formarse y a tener muchísimas más células, y es así como podemos llevar a cabo o como puede llegar a formarse una metaplasia, por ejemplo. Y justo eso nos comentaba, ¿no? La metaplasia o las células cancerígenas atacan y rompen esa estructura que van a tener o que va a tener el glucocálix, y le van a decir a la célula pues que ya no saben cuál era el número de células que tenía que tener en un solo espacio. Y por eso no sé si han visto, y es que hay tumores que como que comienzan a crecer, ¿no? Comienzan a volverse como cúmulos. Hay muchas personas que tienen cánceres en la piel y como comienzan a formarles unas bolitas y unas estructuras, pues justamente se da por esto, porque la célula pierde la función que tenía que tener el glucocálix y comienzan a hiperplaciarse. Así que por eso les digo, mientras que nosotros vamos a relacionar más el tema del glucocálix con la captación de señales y sobre todo que se vaya a mantener esta estructura y este orden dentro de las células y los tejidos, pues en el caso de las células procariotas lo que va a hacer es que va a conferirle mayor protección, porque ya vamos a tener esta capa que va a permitir que se puedan reconocer las señales, porque esa es la chamba de los carbohidratos cuando se encuentran en la parte externa. Y también, como les decía, va a permitir que se puedan mejorar el mecanismo de escape que vayan a tener. Así que espero que haya quedado un poquito más claro de que sí, como que podríamos decir que se relacionan o que ambos buscan proteger un poco más a la célula, pero la función
es lo que va a diferir bastante, ¿no? De la función entre una cápsula y el glucocálix de la célula. Espero que ahora sí te haya quedado claro, pero si no, te paso mi mensajito por WhatsApp y ya conversamos. Ayer ya era un poco tarde, la verdad, para poder continuar hablando del tema, porque como les comento, chicos, he llegado a casa tardísimo. Pero bueno, no se preocupen, no sé si tienen... ¡Ay! Miren. ¿Les parece si hacemos, porque miren, se me pasó por completo, les había dicho que les había preparado varias preguntas y acabo de recordarlo, miren, ya les iba a pasar el post-test. Así que antes de poder finalizar la sesión, les voy a hacer nada más un par de preguntitas, porque la verdad es que siento que este es un tema que se presta mucho para poder conversarlo, porque como les digo, a mí es un tema que me encanta. Así que empecemos con algo pero bastante sencillo. Aquí tengo mis preguntas y es una pregunta bastante simple. A ver, listo. A ver, me dan un segundito, listo. A ver. Hola, Ámbar, ¿qué tal? ¿Tienes micro? Si no, quiero que me respondas por el chat. Porfi, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oli, ya, perfecto. Mira, te voy a hacer la pregunta más bonita de todas y es la siguiente. Y dice así, ¿cuál de estas estructuras endomembranosas se va a encargar principalmente del metabolismo de los lípidos? ¿Tienes tú la opción o quieres que te dé opciones? ¿Sabes la respuesta? ¿Quieres que te dé opciones, mejor dicho? Opción. Ya, a ver, recordemos cuál va a ser la estructura membranosa que va a encargarse del metabolismo de los lípidos y como opciones tenemos A, retículo endoplasmático rugoso, B, aparato de Golgi, C, retículo endoplasmático liso, D, lisosoma. ¿Cuál sería tu respuesta? Retículo endoplasmático liso. Exactamente, el retículo endoplasmático liso. Nunca se olviden de asociar el L con L por si se les vaya a confundir. Y eso también se puede hacer, de hecho, con el retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense de que R podemos como que juntarlo con el R de los ribosomas y justamente van a ser estos los únicos, los cuales van a ser los encargados de poder, bueno, no los únicos, pero los cuales van a mediar justamente la síntesis de las proteínas, ¿no? Así que sí, muy bien. A ver, me dan 2 segunditos, que estoy un poquito desordenada hoy. Y listo. A ver. Listo. Entonces ahora Álvaro León. Si el retículo endoplasmático liso, que es una estructura membranosa, está encargado de la síntesis de lípidos, ¿cuál va a ser aquella organela membranosa también que se vaya a encargar del empaquetamiento, sí, eh, de estos mismos orgánulos, ¿no? De los productos que nosotros hemos formado en ambos retículos. No sé si me estás entendiendo. Que se encargue de poder movilizarlo y tal, poder formar las vesículas. ¿Oli? ¿Tal? Uy, creo que Álvaro me escribió al privado, así que, bueno, se lo dejo pasar por esta vez. Así que, Camila Fernanda. Ah, sí, Ayeli, perfecto. Te reitero la pregunta porque creo que no se me entendió muy bien, pero te pregunto que cuál es la organela responsable de poder modificar y empaquetar a las proteínas para su transporte. Abre tu audio, normalazo. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. ¿Recuerdas cuáles eran estas 3 porciones que tenía? El cis, en la parte donde ingresa, es en la parte del cis. La Ajá. parte medial y el trans es donde la vesícula ya sale ya formada. Exactamente, esa era la parte madura. Más que medial, nosotros podemos decirle intermedia, pero perfecto. Justamente es esa, la respuesta que estaba buscando. Listo. Ya. A ver, Marife Chunga, ¿te acuerdas cuál era el nombre que tenían las vesículas que estaban acumuladas bajo la membrana antes de que llegue una señal para que pueda permitir que se liberen? Oli, ay, no me acuerdo. Algunas opciones tal vez, por favor. A ver, podemos decirles vesículas, podemos decirle endosomas, lisosomas o gránulos secretores. ¿Qué crees tú?
lo recuerdo, si no lo recuerdo normal. Ay, créeme que Sí, no lo er- recuerdo. eran Estaba viendo mis justamente, apuntes todavía. eran, eran justamente los gránulos secretarios. No sé si recuerdas que cuando hablábamos acerca de las vías de secreción, teníamos dos vías. Teníamos la vía que era la vía constitutiva, la elemental o la continua, en la que nuestras vesículas se formaban y se iban de manera libre, ¿no? Se iban y se iban y se iban de manera continua. Mientras que cuando hablábamos acerca de la vía regulada, nosotros teníamos que esperar un estímulo para que las vesículas que estaban acumuladas bajo la membrana recién puedan liberarse. ¿Cierto? Bueno, todas estas vesículas que se estaban ubicando y están agrupadas bajo la membrana, pues nosotros vamos a darle el nombre de gránulos secretarios. Ujú, perfecto. A ver, tin, 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 Ámbar Nicole, ¿te acuerdas en qué extremo de la proteína nosotros encontrábamos este péptido señal que va a permitir la unión del SRP para que lo captemos? ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuál era esta porción, este segmento que tenía en el cual nosotros íbamos a anclar a la proteína con el SRP? Que nosotros le decíamos, ah, sí, en ese segmento vamos a tener al péptido señal. No me acuerdo. Es el segmento N-amino terminal. Sí, no te preocupes, esa me pregunta si estaba pesada, pero sí, sí, sí. No se olviden que el segmento en donde aparece este péptido señal para poder unir al SRP va a ser el extremo N-amino terminal. Perfecto. Ahora, eh, tin, tin, tin. No recuerdo bien si pregunté a Ámbar o a Nicole. Por fin, a la que no le pregunté, ¿me puede levantar la manito? Disculpa. Estoy un poquito volada hoy. Discúlpeme, chicos. Bueno, si no le hacemos la pregunta a Juliana. Juliana, ¿te acuerdas cuál era esta? Mientras les voy pasando el forms, chicos, porque en 9 minutos tengo un examen. Así que, Juliana, no sé si recuerdas cuál es esta proteína la cual mediaba la conexión entre la conexina y las proteínas lisosomales, las cuales queremos transportar dentro de una vesícula. Les había dicho, es muy importante que ustedes lo recuerden porque lo han preguntado bastante, ¿no? Es justo la que está mediando la unión entre ambas. Y es un nombre bastante larguito. Ay, bueno, tal vez Juliana no me está escuchando, pero esta proteína quiero que lo recuerden muy, muy bien, pero justamente va a ser la manosa 6-fosfato. Yo sé que no lo hace de manera directa, es decir, no conecta directamente eh, la... se me fue, la clatrina. Sí, ya vi tu mensaje. No es que conecte de manera directa la clatrina con las proteínas que se encuentran dentro de la vesícula, sino que va a ser como un mediador, ¿no? No sé si recuerdan que acá teníamos a la proteína, luego teníamos a la manosa y ya en la parte de la clatrina teníamos como un receptor. Entonces es muy, muy, muy importante porque justamente esta manosa 6-fosfato va a ser la cual nos va a poder decir, ah, sí, esta es una vesícula recubierta con clatrina. Y se las han preguntado un montón en los exámenes, chicos. Así que por eso quería recordárselo. De hecho, la pregunta del examen específica dice, en las vesículas recubiertas con clatrina, las proteínas lisosomales se unen gracias a, como ya habíamos visto, a puentes de manosa 6-fosfato. Porque dentro de las opciones también les daban gliceraldehído 3P, piruvato, CoA o glucosa. Sé que también por descarte se podía sacar, pero me gustaría que se vayan recordando eso, ¿no? Que se vayan recordando que la que se encarga de poder mediar esta unión va a ser la manosa 6-fosfato. Y luego creo que acá acá hay una pregunta que también me gusta bastante y te la devuelvo Marife Chonga, no sé si me estás escuchando, y te dice, vamos a ver si te rectificas un poco. A ver, vamos a ver, dice la siguiente pregunta. En una proteína que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, su péptido señal será reconocido por A, una chaperona. B, el receptor de SRP. C, el transrelocón. D, el ARN mensajero o E, el SRP. ¿Cuál es el que reconoce el péptido señal? ¿Tu receptor?
Me dices que sería el receptor de SRP. Ujú. Entiendo la lógica, pero ¿recuerdas que el receptor de SLRP no es que capta la proteína, sino que capta al SRP? Y les decía que son los Captar eternos. SRP. Ok, Exacto. había entendido la pregunta como si estuviera captando el SRP. En todo caso sería el traslocón. No, sino que la pregunta nos dice, una proteína se está sintetizando que se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso. El péptido señal será reconocido por, en este caso nos encontramos en la primera de todas las imágenes de la secuencia, no sé si recuerdas donde teníamos el ribosoma con la proteína y una colita roja. La pregunta es, ¿quién es el que se adhiere, quién es el que reconoce la colita roja? Para poder, ¿quién es el que reconoce la colita roja, no? Que posteriormente va a mediar la traducción de la proteína en el retículo endoplasmático rugoso. Esa es la pregunta. Y por eso, Un poco perdida con las opciones. ¿Podrías explicármelo, por favor? sí, claro. A ver, mira, la pregunta es la siguiente. En una proteína que se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, el péptido señal va a ser reconocido por A, una chaperona, B, el receptor de SRP, C, el traslocón, D, el ARN mensajero y E, el SRP. Nosotros queremos captar al péptido señal. Y si no lo recuerdas, está bien. En este caso, nosotros, y eso es algo muy importante, y justo por eso quería hacer esta pregunta, tenemos que captar en este caso, y se va a captar al péptido señal específicamente por el SRP, el cual se acopla al péptido señal y luego ya viene el paso que decías tú, ¿no? Que es que va a ser captado por el receptor de SRP. Pero esto es importante, el receptor de SRP no capta la proteína, no capta el péptido señal, sino va a captar al SRP. Y por eso, una vez que ya lo capta, el receptor va a liberar al SRP. No sé si recuerdan, se libera el SRP y recién se lleva a cabo o se continúa con esa traducción de la proteína. Pero está bien, chicos. Eso sería todo por la clase. Yo también ya los tengo que dejar, voy a parar la grabación porque tengo que hacer unas cositas para la